No siendo más, se le corre traslado al Ministerio Público para que haga sus observaciones frente a la práctica aquí realizada de los testimonios del comandante y del testimonio del psicólogo. Gracias, señor magistrado. No tengo ningún recurso ni ninguna observación respecto a la práctica de pruebas. Gracias. Asimismo, se le corre traslado a la aseguradora para que se pronuncie frente al particular. No hay ninguna observación frente a la práctica de pruebas. No siendo más, este despacho cierra la práctica de pruebas, toda vez que no se incubó ningún recurso frente a esta práctica, y abrimos la etapa de alegatos y posterior sentencia, de que hablan los artículos 64 y 65 de la ley 4, de la ley 472 de 1998. Asimismo, se le corre traslado a la parte demandada para que se pronuncie y alegue sobre lo ya discutido en esta diligencia. Señor magistrado, no tengo ningún argumento. No teniendo alegatos de conclusión, se le corre traslado a la parte demandante para que haga sus alegatos. Bueno, gracias, señor magistrado, por la palabra. Si bien, como quedó probado, respecto de los hechos que murieron las 22 personas, el Estado es responsable por la omisión de no haber tenido la previsión de cargar con combustible suficiente a su destino el avión. Murieron 22 personas, o sea, fueron 22 víctimas, 22 familias que quedaron desamparadas gracias a la falla del Estado. Quedó probado también con el testimonio que quedó sin gasolina, con el dictamen del señor perito, del psicólogo, que estas familias quedaron afectadas. En ese sentido, señor juez, yo le pido de manera amable, una vez probado lo solicitado en la demanda, que se acceda a las pretensiones de manera integral, porque no estamos solicitando un monto irrisorio, por el contrario, es un monto digno que debe ser pagado a las familias que resultaron afectadas por el hecho donde el Estado es responsable. Siendo así, señor juez, no tengo nada más por decir. Gracias. ¿Ministerio Público tiene algún alegato de conclusión respecto a este proceso? Sí, señor, me gustaría rendir mi concepto respecto al proceso en curso. Quisiera decir que es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado respecto a este tipo de indemnizaciones. Hay que tener en cuenta de manera muy precisa que hay dos formas de tasar las indemnizaciones. Una es por los salarios mínimos y también hay que tenerse en cuenta que esta indemnización deberá fijarse por parte del juzgador, teniendo en cuenta que cuanto más cercano sea el vínculo de parentesco de los protagonistas del siniestro en este caso, mayor deberá ser el monto de indemnización. Como se observa en la demanda, y de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Estado, se presume que está correcto el tema de la tasación de perjuicios, por lo que consideramos que es impertinente adjudicar la indemnización a las víctimas del suceso que se discute en el presente litigio. No tengo ningún otro motivo para exponer mis alegatos, así que agradezco el uso de la palabra, señor magistro. Gracias. Ahora le corro traslado a la aseguradora, Seguros del Estado, para que rinda alegatos de conclusión respecto al proceso en cuestión. Señor magistrado, frente a los alegatos de conclusión, pues esta aseguradora
encuentra que respectivamente habrá cumplimiento en cuanto a lo que se probó durante el proceso. Eso será lo que se reconocerá. No obstante, encuentra que las fallas de la aeronave también van encarriladas al cumplimiento que ellos deberían tener, y digo ellos, me refiero a la aeronáutica. Ellos debieron prever este tipo de cosas, por eso es que la póliza cubrirá solamente lo respectivo y pues nada más. Gracias. Ahora bien, este despacho entra a decidir y proferir sentencia en el proceso de la señora Natalia Vaquira Bautista y otros contra de la Nación, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa. Así bien, como se logró probar en la etapa probatoria, referente al testigo, el coronel, y el psicólogo, se declara que el siniestro del avión Cessna Grand Caravan con matrículas EJC 1220 perteneciente al ejército, eh, referente al hecho ocurrido el día 1 de mayo del 2021, se produjo mientras cumplía labores inherentemente a la actividad propia del Ejército y del Ministerio de Defensa Nacional. Se declara asimismo el fallecimiento del día 1 de mayo del 2021 a los miembros de la tripulación, el avión EJC 1220, Rodrigo Aquiles Morales, María Bautista Perdomo, Lina Aparicio Hernández, asimismo las personas que se encontraban en el inmueble antes mencionado, Milena Barrios Pulido, Mateo Hernández Juárez, Nuria Martínez López, Fernando Muñoz Jerez, Lucía Sustamante Gómez, Diana Torres Silva, Hugo Cortés Núñez, Fabián Urrego Luna, Emar Forero Mesa, Jorge Noreña Molina, Camilo Espina Granada, Enrique González, Antonio Molano Quinjano, Ignacio Pantoja Guzmán, Marta Paz Miranda, Leo Zapata Rojas, Carlos Pardo Ferrer. Es responsabilidad directa del Estado colombiano, toda vez que el fallecimiento se deriva de la concreción del riesgo procedente de una actividad altamente peligrosa, como lo es conducir esta aeronave. Y como se logró demostrar que el avión pudo haberse, el suceso del avión pudo haberse preveído si se hubiese recargado con gasolina antes del despegue de la aeronave. Se declara el fallecimiento, como ya mencioné, y se declara al Ejército colombiano y al Ministerio de Defensa responsable extrapatrimonialmente de los daños causados a los antes mencionados, y también se condena a la aseguradora Seguros del Estado por la póliza contratada con el Ejército Nacional para que resarga los daños del siniestro ocasionado por el avión Cessna Grand Caravan con matrícula EJC 1220 de los tripulantes y de los civiles que se encontraban en el predio ubicado en la localidad de Fontibón. Asimismo, se condena a Seguros del Estado al pago de la indemnización del grupo accionante por un valor de 1.550 millones correspondientes a primero, daños morales a favor de Natalia Vaquiro Bautista en su condición de hija del fallecido Rodrigo Vaquiro Morales, que en paz descanse, la suma
de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, daños causados a favor de Julián Bautista Perdomo en su condición de hermano del joven fallecido, de la joven fallecida Mariana Bautista Perdomo, en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, daños morales a favor de Camilo Aparicio Hernández, en su condición de hermano de la joven fallecida Lina Aparicio Hernández, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Edwin Barrios Pulido, en su condición de hermano de la fallecida Milena Barrios Pulido, por la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Laura Mora Barrios, en su condición de cónyuge del fallecido el señor Mateo Hernández Juárez, en la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de María Linares Martínez, en su condición de nieta de la fallecida señora Nuria Martínez López, por la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Cecilia Ramírez Puentes, en su condición de cónyuge del fallecido Fernando Muñoz Jerez, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Juan Pablo Pavón Miranda, en su condición de cónyuge en la fallecida señora Lucía Bustamante Gómez. En 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Esteban Torres Silva, en su condición de hermano de la joven fallecida Diana Torres Silva, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Lucía Cortés Rojas, en su condición de hija del fallecido Hugo Cortés Núñez, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Santiago Urrego Luna, en su condición de hermano del fallecido Fabián Urrego Luna, en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Jonathan Rodríguez Forero, en su condición de hijo de la fallecida señora Emma Forero Mesa, en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Gabriela Urtúa Norreña, en su condición de nieta del fallecido Jorge Nuñera Molina, en la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Samuel Ospina Granada, en su condición de hermano del joven fallecido Camilo Ospina Granada, en la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales a favor de Felipe González Negrete, en su condición de hijo del fallecido Enrique González, por la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daños morales de Martín Molano Guerrero, en su condición de hijo del fallecido Antonio Molano Quiñano, por la suma de 100 salarios mensuales vigentes. Daños morales a favor de Sara Zuluaga Moreño, en su condición de cónyuge del fallecido Ignacio Pantoja Guzmán, por la suma de 100 salarios mensuales vigentes. Daniel Bustos Villamizar, en su condición de cónyuge de la señora Marta Paz Miranda, por 100 salarios mensuales vigentes. Daños morales a favor de Juan Esteban Zapata Rojas, en su condición de hermano del joven fallecido Leo Zapata Rojas, en su condición en una suma de 50 salarios mensuales legales vigentes. Por último, daños morales a favor de Edelmira Ferrer Quiroga, en su condición de madre del fallecido señor Carlos Pardo Ferrer, por la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para completar una suma de 1.550 salarios mensuales legales vigentes. Todos los beneficiarios fueron incluidos en este proceso. Corresponde a los daños tasados por indemnización de perjuicios morales. Esta orden se sintetiza y se ordena publicar en el diario El Tiempo, conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998. Se condena en costas a la parte demandada. No siendo más el particular, se comunica en estrados. Se le corre traslado a las partes para que se pronuncien de la decisión si tienen solicitud de recursos o no. Por favor, demandado. Sin recurso, señor. Espere, que no la hacemos. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿La cagué? Sí, ¿Están grabando? sí está grabando. Sí, está grabando. ¡Pues pauta! Mierda. No, espera.
Conforme con la decisión y sin recurso, señor magistrado. Gracias. Se le corre trasladar la parte al representante del demandante, perdón, de la parte demandada, para que se pronuncie. Señor magistrado, sin recurso. No siendo más, se le corre trasladar al ministerio si tiene algún recurso para incoar. Ningún recurso, señor magistrado. Muchas gracias. No siendo así, siendo las 5:50 de la tarde del día 21 de noviembre, se da finalización a esta diligencia y queda notificado sin estrados. Muchas gracias.